Muy buenas noches, bendecimos desde acá de Guatemala, desde el Olivo Ministerios. Les saluda el pastor Jorge Ovalle, hoy para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para que podamos ser edificados de esta bendita palabra. Hoy un día aquí en Guatemala muy caluroso, no sé cómo están ahí donde ustedes se encuentran, pero sea calor o sea frío, la palabra de Dios siempre nos edifica, siempre nos refresca y siempre nos levanta. Desde ya estamos bendiciendo a aquellos tan puntuales que se conectan a la señal del Olivo Ministerios y bendecimos a aquellos que se conectarán después. Es un gusto poder entrar hasta sus hogares y traer esta bendita palabra del Señor. Hoy quiero tocar el tema como pusimos en el anuncio del estudio. Y el estudio le pusimos hoy cubriendo la vergüenza. Y como hay veces hay títulos un poco provocadores, ¿verdad? Títulos un poco que nos llaman la atención, pero realmente esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con cada uno de ustedes. Porque me ponía en esta reflexión que el ser humano es el único en el reino animal que se cubre su cuerpo no solo de manera para protegerse de los elementos, sino también como una manera de expresión de la personalidad, incluso de una manera estética. En el reino animal vemos que los animales pues tienen su pelaje, y yo pensaba tal vez en el caracol que busca una concha, ¿verdad? Para cubrirse, pero el ser humano en sí es el único que busca vestirse o cubrir su cuerpo, pero no solo de una manera de protegerse del frío o del calor, de los rayos del sol, sino lo hace también para tener una manera de expresión, de expresar su propia personalidad de una forma estética. Pero más allá de lo puramente físico, porque a todos nos gusta y tenemos alguna expresión con la ropa, yo estoy seguro que aquí las hermanas y los hermanos que se conectan tienen una forma de vestirse, un color preferido para ponerse encima y una forma de expresarse a través de la ropa. Pero hay algo mucho más profundo, más allá de lo físico, de lo que significa la cobertura o vestirnos o revestir nuestro cuerpo. Hay algo que el ser humano desea cubrir más allá de su cuerpo. Porque la vestidura en sí nos sirve de protección, pero también sirve para cubrir las cosas que nosotros queremos cubrir y que no se miren, ¿verdad? Si tenemos una lonjita, nos vestimos de una forma que no se mire, no se note mucho, o que resalte alguna parte de nuestro cuerpo que a nosotros nos parece más atractivo, más linda. Deseamos cubrir, pero hay como les digo, hay un significado más profundo, el desear cubrir lo que nos avergüenza. E inventamos muchas maneras de ocultar algo más profundo, incluso cosas que nos avergüenzan en nuestra vida, en nuestra personalidad, e incluso de ocultar cosas o situaciones que hemos hecho o que estamos haciendo. Queremos ocultar, el ser humano siempre quiere ocultar las debilidades, queremos ocultar los pecados, queremos ocultar lo doloroso que hemos pasado y tratamos de revestirlo o cubrirlo o disfrazarlo con un ropaje, con una apariencia distinta de lo que verdaderamente lo que tenemos dentro, o de lo que somos, o de lo que estamos pasando. Pero tenemos que saber que ante Dios todo queda expuesto. Esa forma y esa forma natural, podríamos decir, de ser humano, de tratar que no salga a la luz aquello que considera feo, que considera doloroso, que considera débil de su personalidad o de su vida.
No siempre fue natural que quisiera ser cubierto. Esto no, aunque parece una conducta usual de todo ser humano, no siempre fue así. Ahora cuando caminamos, por lo menos aquí en Guatemala, ustedes me dirán si en otros lugares es así. Normalmente cuando uno se encuentra con una persona conocida, ya sea en la calle, en el paseo, en la iglesia, ¿cómo te encuentras? Normalmente la respuesta es bien, bien. Y muy probablemente están pasando una situación difícil, una situación de dolor, una situación de problema, pero normalmente lo que quiere es cubrir con una apariencia de estabilidad o de alegría algo que está sufriéndose por dentro. Ahora, ¿cuál es el origen de este querer disfrazarnos, de este querer ocultar incluso el pecado? Porque hay muchísimas personas que quieren dar una apariencia de bondad, una apariencia de rectitud, cuando por dentro hay pecado oculto que lastima, un pecado que está corroyendo las entrañas de la persona, pero el ropaje con el que se visten es un ropaje de bondad, un ropaje de santidad incluso. Pero quiero hoy llegar a lo profundo de esto, porque no siempre fue así. Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo perfectos. Perfectos. Cuando Dios hizo al hombre en el sexto día, cuando termina el sexto día, dice que Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno. Y bueno en gran medida. O sea que la creación del hombre y la mujer fue bueno, fue perfecto. Cuando hizo al primer hombre, cuando hizo a la primer mujer, fueron hechos en perfección, en santidad. ¿Por qué en santidad? Porque santidad significa apartados para o apartados con. Y entonces la santidad para Dios, para hacer lo que Dios les había hecho hacer. Y ellos eran perfectos. Y eran perfectos tanto física como moralmente. Porque en su corazón no había ninguna elección de mal. No había maldad en sus vidas. Pero hay un punto aquí que frecuentemente no se toca tan comúnmente. Era que tanto Adán, que fue formado y llevado al jardín del Edén, como Eva, que fue sacada de su costilla, los dos estaban en ese jardín, pero dice el capítulo 2 de Génesis y el versículo 25, nos habla que tanto Adán como Eva, dice, mirmas, Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios los hizo perfectos. Y dice la palabra que Dios los puso en el medio ambiente perfecto. Porque Dios sembró, plantó eso lo vemos aquí en Génesis 2:8, que plantó un huerto, el huerto en Edén. Y puso al hombre allí, al hombre que había formado. Ese lugar era perfecto, su ecosistema era perfecto, o sea que allí el clima se hizo pensando en el hombre y la mujer. No había ni mucho frío ni había mucho calor. Sus condiciones climáticas eran perfectas. Y ahí puso a Adán y Eva y los puso sin cobertura. Los puso sin nada que cubriera ese cuerpo que había creado para ellos porque eran perfectos. Ellos estaban expuestos ante los ojos del uno y del otro. Adán podía ver a Eva y la miraba en su perfección, al igual que Eva miraba a Adán, pero no solo eso, sino que ellos estaban expuestos ante la creación y no había mancha ni vergüenza por ello. La Biblia nos habla que incluso Dios trajo a los animales delante de Adán
todos los animales de la creación para que Dios les pusiera nombre. Y Adán se paró delante de ellos y le fue poniendo nombre, fue haciendo lo que Dios le había dicho y no había vergüenza para él. No necesitaban más cobertura que la cobertura de Dios. Ahora, ¿por qué era esto? Porque ellos estaban en inocencia. Y en inocencia no hay pecado. Y sin pecado no había mancha que necesitara ser cubierta en ellos. No había ninguna fealdad en lo que Dios había criado en ellos. Y por eso no había problema en estar expuesto el uno con el otro. Pero ¿qué pasó? Que cuando ellos pecan, se les abrieron los ojos. Pero ¿qué fue esto de abrirse los ojos? Porque vamos a ver, si quieren le leemos Génesis capítulo 3 y versículo 7, para que me acompañen, porque esto es el origen de lo que nos llega a nosotros. Génesis capítulo 3 y versículo 7. En la historia nos habla cómo Dios le da una orden a Adán y le dice que, ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Que no pueden comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, y ellos desobedecen. Y entonces cuando ellos desobedecen, entran en pecado. Y mira lo que sucede cuando llega el pecado a sus vidas. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó entonces aquí? Dice que se les fue abiertos los ojos de ambos, pero si ellos tenían ojos, ellos de hecho, sus ojos eran perfectos, ellos miraban todo aquello que Dios les había dado para que vieran. Pero con el pecado vino una abertura a los ojos, de los ojos a la maldad. Y ellos pudieron ver su condición de pecado. Ellos se miraban antes el uno al otro, la misma creación los miraba. Y los miraba en la perfección en lo cual Dios les había hecho. Y solo la cobertura de Dios era lo que tenían sobre ellos. Pero al pecar, dice que los ojos les fueron abiertos. Los ojos al pecado y los ojos a la maldad. Ellos pudieron ver la maldad. Y pudieron ver el pecado y la maldad que había en uno y que había en el otro. Adán vio a Eva y vio el pecado que Eva tenía. Y Eva vio a Adán y por primera vez ya no lo vio perfecto. Lo vio con la mancha del pecado. Y la misma creación podía verlo. Ellos se dieron cuenta entonces, en ese momento, hasta ese momento, que estaban sin cobertura. Que el pecado los había sacado de la cobertura de Dios. Ahora ellos se dieron cuenta que su cuerpo, que antes era perfecto ante ellos, hoy se miraba manchado, sucio por el pecado. Ellos por primera vez se dieron cuenta que estaban desnudos, sin cobertura y con mancha y fealdad, porque el pecado los había marcado. Es algo terrible cuando nosotros conocemos que hemos pecado. Porque aunque los demás no lo miren, aunque el pecado ahora no sea tan evidente, aunque en algunos casos es evidente hasta físicamente, pero aunque los demás no sepan que hemos pecado, nosotros sabemos en nuestro interior cuando hacemos algo malo y queda una mancha en nuestra vida y en nuestro corazón. En Adán y Eva fue absolutamente evidente. Y ellos se vieron desnudos, pero esa desnudez antes no los molestaba, porque había una cobertura de Dios. Pero cuando entra el pecado, sus ojos es abierto y en la desnudez se vuelve
pecaminosa. Se vuelve algo que Dios había hecho perfecto, se vuelve malo, porque el pecado, lo he dicho muchas veces aquí, el pecado todo lo afea, el pecado todo lo corrompe, el pecado todo lo pudre. Y entonces hicieron lo que más adelante todo ser humano va a querer hacer por su naturaleza pecaminosa. Y dice en el pasaje que hemos estado leyendo, Génesis 3, capítulo 3, versículo 7. Cuando ellos se vieron así, en esa condición, y que había pecado en ellos, entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miran lo que sucede con esto. Es querer tapar el pecado. Es querer tapar aquello que hemos hecho en maldad para que los demás no lo vean. Pero aquí quiero que veamos algo muy importante, y por eso este pecado no fue quitado de ellos. Porque no hubo arrepentimiento en el corazón ni de Adán ni de Eva, sino hubo una actitud de querer cubrir su pecado, de querer que no se viera, no quitarlo, sino taparlo, para que no lo viera ni Eva, ni Adán, ni ninguno de los que estaban ahí, y mucho menos que lo viera Dios. Y esta es una actitud que se repite constantemente en la humanidad. Cuando pecamos y no queremos arrepentirnos del pecado, ¿qué hacemos? Queremos ocultarlo. Una persona, aunque esté robando, siempre va a querer justificar, aunque sabe en su interior que está haciendo algo malo, siempre va a tratar de justificar y tratar de cubrir ese pecado con cualquier tipo de argumento que justifique su pecado, pero no arrepentirse. Ha habido asesinos que delante del juez dicen, sí, yo lo maté, pero mire, yo lo maté porque, y quieren adornar y cubrir ese pecado. Y esa es la actitud que primeramente se dio en el primer hombre y la primera mujer que pecaron y no se arrepintieron. Cubrir el pecado, tapar el pecado, tratar de cubrir lo sucio. Es como tratar de agarrar la suciedad de la casa y en vez de barrerla, sacarla a un basurero y que se la lleven los recolectores de basura, solo tomar lo sucio. Ponte que hubieran cáscaras de banano, ¿verdad? De frutas, suciedad de cualquier tipo, y solo en vez de sacarla, solo tirarla debajo del sillón para que no se mire. Pero más adelante o más temprano o más tarde, eso empezará a tomar un mal olor. Eso es querer cubrir el pecado sin arrepentirte de él. Muchas formas de querer cubrir el pecado. Es tratar de dar una apariencia diferente a lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay situaciones en donde el pecado se trata de cubrir con excesos. Y se toman, vicios o se toman situaciones de excesos para tratar de cubrir el dolor que se lleva adentro. O dar una impresión de una alegría falsa que oculte una depresión interna. Esto pasa muchas veces. Tratar de ponernos una cobertura como las hojas de higuera que ellos se cosieron para tratar de ocultar el pecado, la tristeza que nos trae el pecado a nuestra vida, y tratar de revestirla de otras cosas. Y aquí cuando estaba meditando acerca de esto, me recordé de mi papá, y que de niño siempre él, dentro de sus muchas enseñanzas, él nos recitaba un poema, el poema de Garrick.
No sé si alguno lo ha escuchado, pero yo lo busqué en internet y se llamaba Reír Llorando. Y la historia me vino a la mente porque era algo similar a lo que estaba yo escudriñando aquí en la escritura. Y el poema hablaba de un cómico famoso de Inglaterra, un cómico que hacía reír a todos, que todo aquel que estaba lleno de tristeza iba a ver su espectáculo y salía con una gran sonrisa y por un momento se olvidaban sus penas. Pero luego sigue el poema y dice que ante un médico famoso llegó un hombre de mirar sombrío y le dice: sufro de un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Y le va a decir al médico es famoso que tenía una enfermedad eh, que era la tristeza. Era una tristeza tan profunda que no había manera de podérsela quitar. Y el médico le empieza a decir muchas cosas. En esa época, porque estamos hablando de un poema de 1800 y pico, le empieza a decir, ¿por qué no viaja? Y le dice, yo he viajado mucho, ¿y por qué no lee? He leído tanto, ¿y por qué que no, lo ame una mujer? Y muchas me han amado, y bueno, le empieza a decir muchas cosas, y el hombre le dice que lo ha probado todo, pero sigue estando triste. Y al final de esto le dice, bueno, lo único que le puedo decir es que visite a Garrick, ese famoso cómico que hace reír a todos y es el único que puede quitarle la tristeza. Y entonces este hombre le dice, yo soy Garrick, cámbiame la receta. Era un poema que mi papá nos contaba en su momento, por supuesto es más largo, pero me llama la atención esto. El poema termina diciendo que aquel que hacía reír a muchos era el que estaba más triste que todos y que se ponía una careta de felicidad para no poder delatar lo que verdaderamente había en su interior, que era esa tristeza tan profunda como muchos andamos o podemos andar en algún momento. Ahora, esto viene como consecuencia de un pecado que no se arrepiente, de un pecado que marca nuestras vidas, de un daño que pudieron causarnos dentro de nuestro corazón y que no se quiere exponer a la luz. Esto sucede con aquellos que no están en Cristo. Pero ¿qué sucede con aquellos que estamos en Cristo? Porque aún en Cristo se podría llegar a pecar. Ahora, solo hay dos posibilidades para aquellos que estamos en Cristo y si cometemos algún pecado. Podemos acercarnos a Él, arrepentidos y pedirle su perdón para que sea borrado y quitado nuestro pecado. O la segunda opción es alejarnos de Dios, alejarnos lo más posible de todo lo que nos recuerda a Dios para no escuchar su voz, para no sentirnos acusados. Y esto lo he visto muchas veces. Personas que son fieles en la iglesia, pero que en un momento determinado se empiezan a alejar y de repente, aunque uno los busque, aunque uno los siga y aunque uno quiera acercarse a ellos, cada vez se alejan más y no quieren saber nada. Y muchas veces es una condición de pecado interno que ellos toman la decisión de alejarse porque no quieren exponerse a ser enfrentados y confrontados por el Espíritu Santo que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y sucede, miren, por eso yo hoy quería reflexionar acerca de Adán y Eva, porque es algo, un patrón que ellos heredaron a toda la humanidad de conducta. Pero también vamos a ver cómo podemos ser libres de ese patrón de conducta que nos heredaron por medio de la carne a Adán y Eva. Porque dice Génesis 3:8 al 10, siguiendo la lectura. Génesis 3:8 y 10. Que cuando ellos se cubren con esos delantales de hoja de higos, para que no se viera su desnudez,
Porque ahora la desnudez de ellos ya no era una desnudez de perfección, era una desnudez de vergüenza. Dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando hay pecado en nuestra vida, queda expuesta nuestra condición de pecado y entra temor a nuestra vida. El temor no era natural en Adán y en Eva. En la inocencia, en la santidad no existe el temor, porque Adán y Eva sabían que estaban bajo la cobertura de Dios. Solamente cuando el pecado entra en nuestra vida, lo que hace es traer culpa y temor. Porque cuando el pecado entra en el corazón de una persona, podrá parecer muy bueno en un momento determinado, porque es deleitoso, porque es agradable, porque es lo que llama la carne, los deseos de nuestra carne. Pero siempre trae dolor, remordimiento y culpa. Pero lo más importante es que trae temor. Temor, porque sabemos instintivamente que hay un castigo para esto. Hay un castigo para el pecado y sabemos, y mira, hasta el peor impío sabe que para algo malo hay un castigo. Y entonces Dios los llama, porque donde había siempre una comunión, ahora hay unas criaturas escondiéndose de aquel Dios que les ama. Y ellos le contestan: oí tu voz y en el huerto y tuve temor porque estaba desnudo y me escondí. La vergüenza, el temor, el remordimiento del pecado es algo que a todos nos ha llegado en nuestra condición de humanidad caída. Pero hoy lo importante no es solo saber lo que ha pasado y pasa con cualquier ser humano en su condición de pecador. Lo más importante de todo esto es que necesitamos ser cubiertos de nuestra condición de vergüenza y desnudez ante el pecado. Necesitamos tener una cobertura de Dios que pueda quitarnos nuestra condición de pecadores, de vergüenza, que pueda borrar nuestra debilidad, que pueda levantarnos de la desnudez del pecado, y eso solo Dios lo puede hacer. Y aquí hay una imagen tan poderosa, que era una imagen profética de lo que vendría a ser la obra perfecta de Jesucristo, y se da en el jardín del Edén. Génesis 3:21, acompáñame por favor, porque eso es tan hermoso, este pasaje a veces lo pasamos por alto. Porque vino todo el castigo que tenía que venir del pecado sobre Adán y sobre Eva, y sabemos lo que dice Dios de lo que iba a suceder con Adán y Eva, porque el pecado siempre tiene sus consecuencias. Pero miren lo que dice Génesis 3:21. Cuando salen del jardín del Edén, no los manda solo así, no los manda desnudos con su pecado, sino dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová Dios hizo túnicas de pieles.
Y esto nos habla, y este fue el primer ejemplo de un sacrificio sustitutivo para cubrir el pecado. Porque estas pieles obviamente eran pieles de animales. Y para poder cubrirlos tuvo que matar. Dios mismo lo hizo un sacrificio de animales para mostrar el sacrificio sustitutivo, para que no murieran inmediatamente Adán y Eva por su pecado. Y dice que los cubrió. Dios los cubrió con esas pieles. Con ese sacrificio Él cubrió el pecado. La muerte de esos animales fue para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y el principio que quería marcar aquí, el principio que le enseñó a Adán y Eva y que ellos transmitieron luego a toda su descendencia, es que el pecado tiene un precio y que ese precio es tan alto que solo se satisface con la muerte. Por eso era necesario que Cristo viniera a morir en nuestro lugar por nosotros, para pagar el precio de nuestro pecado, para pagar el precio de nuestra vergüenza, para poder lavar las manchas que no pueden ser borradas por ninguna obra. Porque ha habido personas con grandes pecados y dan grandes dineros para caridad pensando que con eso es borrado su pecado, y no es así. Yo oí hace muchos años a un predicador que me gustaba mucho escuchar, y cuando hablaba de este tema decía: yo me puedo imaginar probablemente la sangre de esos animales vertidos sobre el cuerpo de Adán y Eva, con esa cobertura de sangre para borrar el pecado. Pero el sacrificio de Cristo es para que la sangre sustitutiva de Cristo pudiera ser derramada sobre nuestra vida para borrar nuestro pecado, para quitar de nosotros la deshonra y la vergüenza del pecado, para quitarnos el vestido de inmundicia y darnos un vestido de santidad. Dios vistió, hizo un sacrificio de animales, derramó la sangre de animales por amor a Adán y a Eva. Derramó esa sangre para no derramar la sangre de Adán y Eva, que era el precio por el pecado. Porque le había dicho: si comieres de este fruto, de cierto morirás. El castigo era la muerte inmediata, pero la sangre de los animales, la muerte de los animales, les quitó la muerte inmediata. Y esta figura se da en Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Cuando hablamos de una expresión tan común entre los creyentes, entre los cristianos, es que la sangre de Cristo nos cubra. Que la sangre de Cristo nos cubra. Yo creo que todos lo hemos visto. Pero la sangre de Cristo, hay veces hablamos de esto sin un verdadero entendimiento. Porque la sangre de Cristo es el sacrificio que se hizo en la cruz de Calvario. Y la sangre de Cristo es la sangre sustitutiva. Ya no de un macho cabrío, ya no de un cordero normal, de un animal, sino era la sangre del sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Y esa sangre fue vertida sobre nuestra vida, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y la sangre cubrió todo nuestra vida, para borrar el pecado, para cubrir nuestra vergüenza, para quitarnos la inmundicia y darnos un ropaje de santidad, para poder estar de pie delante de Dios. Porque ¿cómo nos podríamos presentar delante de Dios sin recibir el justo y merecido castigo? Como Adán y Eva, que cuando se presentan ante Dios avergonzados, saben que el castigo está por venir.
La única forma es estar revestidos con esa sangre de Cristo que quita nuestra vergüenza y podemos presentarnos así, puros delante de Dios. Y no porque no hayamos cometido pecado, sino que la sangre de Cristo es lo que mira al Padre y nos mira perfectos y nos mira justificados, porque la sangre de Cristo nos reviste y cubre nuestra vergüenza. Hay un pasaje que ya lo prediqué acá, pero me parece tan impactante y porque es lo que Dios hace en nuestra vida a través de Jesucristo, que está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, del versículo 3 al 5. El libro del profeta Zacarías, capítulo 3, del versículo 3 al 5. Cuando en aquella visión que tiene el profeta ve a aquel sumo sacerdote Josué en una visión profética y lo ve delante de Cristo, delante del Hijo del Hombre. Y ve que a la par de él está Satanás acusándolo. Y cuando ve la visión del sumo sacerdote, lo ve con vestiduras viles, manchadas, sucias. O sea, lo que Satanás decía de Josué era verdad, porque estaba diciéndole todas aquellas cosas que había hecho y que habían manchado su vestidura, habían manchado su vida, como mancha nuestro pecado, y son cosas ciertas. Y dice Zacarías 3:3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle estas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo. Nos quita las vestiduras viles del pecado, las manchas que dejó el pecado sobre nuestra vida, el dolor, la amargura, la degradación, la vergüenza que el pecado mancha nuestra vida. Lo que el sacrificio de Cristo vino a hacer es lo que aquí está exponiendo la visión del profeta Zacarías, que le fue dada al profeta Zacarías, de quitarnos, porque es claro, si nos vemos espiritualmente, si nos pudiéramos ver como vio Adán a Eva y Eva a Adán después de pecar, nos miraríamos llenos de manchas, llenos de suciedad. Claro que yo creo que ninguno de nosotros saldría a la calle con vestiduras todas sucias, rotas, asquerosas, porque nos daría vergüenza que los demás nos vieran así. Pero en lo espiritual, esa es la vida que marca el pecado. Pero Jesús vino a hacer una obra perfecta, y esa sangre de Cristo hace que el pecado, que esas vestiduras de pecado sean quitadas, esas vestiduras chucas sean quitadas de ti, sucias, malolientes sean quitadas, y nos somos revestidos de ropa de gala, de ropa de santidad, de ropa de limpieza. Ese pelo o esa cabeza, esos pensamientos llenos de maldad y de pecado, son quitados y lavados para que nos den una mitra limpia, una cobertura en la cabeza. Y a sumo sacerdote se le ponía una placa aquí en la cabeza para que nunca se olvidara en sus pensamientos, y decía: santidad a Jehová. Nos es dado una mente limpia, ya no una mente de pecado, una mente limpia. Jesús pagó con su propia vida. Jesús, el sacrificio perfecto, más incluso que aquellos animales que fueron sacrificados ahí en el Edén.
porque eres el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Él pagó por nuestras iniquidades, pagó por nuestras maldades, y su sangre cubrió y borró nuestro pecado. Mira, no me va a contener y digo, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, no puedo contenerme en levantar estas palabras en expresión de júbilo por lo que Dios hizo en mi vida y por lo que Dios hace en la tuya a través de Jesucristo. Los salmos, acompáñame a este salmo, Salmo 32, porque es el canto de alegría de aquel que ha sido justificado, de aquel que había llenado su vida con pecado, pero fue justificado por Dios, que fue perdonado su pecado, que fue perdonada y cubierta su vergüenza. Y dice Salmo 32:1, voy a leer hasta el versículo 5. Y lo puedes leer todo ahí en tu casa, que es un salmo maravilloso. Y dice, bienaventurado, dichoso, gozoso, alegre, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Uf, ¿qué cosas hemos hecho que los demás no quieren perdonarnos? Que aquellos que ofendimos no quieren perdonarnos. Pero delante de Dios, todo aquello que traemos a sus pies, todo aquello que nos arrepentimos, esa transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira qué importante. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Hay enfermedades que vienen como consecuencia de no confesar nuestro pecado. Hay enfermedades que vienen porque no hay un pecado que en vez de confesarlo y en vez de exponerlo delante de Dios y arrepentirnos de ello, queremos guardarlo en nuestro corazón, ocultarlo y seguir viviendo en el pecado. Pero aunque lo ocultemos en lo más profundo, eso va a tener consecuencias. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa es la consecuencia del pecado oculto en la vida. Y dice el versículo 5, mi pecado te declaré, mira qué importante, y no encubrí mi iniquidad. Mientras el pecado se oculta, es esa basura debajo del sillón que va creando suciedad y pobredumbre. Va creando dentro de nuestro corazón enfermedad, no solo física, sino que es también moral y espiritual. Pero dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Mira qué hermoso esto. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo más glorioso, lo más hermoso, lo más grande y maravilloso que pueda haber para nosotros es poder venir un día y sacar todo aquel pecado de nosotros y exponerlo delante de Dios. Y que Él con su sangre derrame sobre nuestra vida el perdón. Que su sangre pueda borrar nuestro pecado. Que su sangre pueda venir sobre nosotros y borrar nuestra maldad. Y dice que tú perdonaste la maldad de mi pecado. El único que puede cubrir nuestra vergüenza es Cristo.
es Cristo. El que recubre nuestras debilidades es Cristo. Pues hoy, si tú quieres poner y derramar tu corazón y no encubrir tu maldad, sino ponerla y exponerla delante de Dios y declararla y no encubrir tu iniquidad y arrepentirte de tu pecado, Dios te puede perdonar y borrar nuestra maldad y darnos ropaje limpio delante de Él. Quiero orar en este momento. Padre bendito, hoy Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que en nuestra vida puede existir pecado. Pero no queremos vivir una vida, Señor, con suciedad interna escondida. No queremos vivir, Señor, con un corazón lleno de pobredumbre y de maldad. Señor, sino queremos ser limpiados, Señor, por ti. Queremos que limpie nuestro pecado, que quite nuestras vestiduras manchadas, Señor, y nos des vestiduras santas de limpieza y de santidad delante de ti. Padre, hoy te pido, mi Dios santo, que aquellos, Señor, que hoy están exponiendo delante de ti su pecado, que hoy el Espíritu Santo los está trayendo en recordatorio, Señor, de aquello donde mancharon su vida, Señor, en pecado. Hoy puedan arrepentirse y hoy traen su corazón delante de ti. Tú puedas venir y limpiarlos, que tu sangre preciosa hoy sea la cobertura, como aquellas pieles de animales, Señor, pero una cobertura mayor, una cobertura más grande de santidad sobre la vida de aquellos que hoy, Señor, deciden, Señor, arrepentirse y vivir una vida para ti. Gracias, mi Dios, porque, Señor, aquel que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Gracias, mi Dios bendito. Yo te pido, Señor, que escuche las oraciones de tus hijos. Lo que hoy exponen aquí delante de ti. Señor, para que vivamos una vida donde podamos presentarnos, Señor, delante de tu presencia, Señor, cubiertos con esa sangre de Cristo. Y podamos entrar directamente al trono de la gracia y la misericordia para hallar el oportuno socorro. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo. En el nombre de Jesús. Que la paz del Señor, de aquel que se ha puesto a cuentas con Él, hoy puedas sentir esa paz en tu corazón si te has puesto a cuentas con Él. Que esa paz hoy guarde tu mente y tu corazón. Y no importa lo que te pueda querer acusar el enemigo y señalarte tu pecado. Ese pecado ya fue quitado. La acusación ya no está sobre ti, porque Jesús pagó el precio de tu maldad para que fuera quitado de ti. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Los esperamos el día miércoles para el estudio de Biblia en mano del Evangelio de Juan. Bendecimos a aquellos que han sido fieles ofrendadores y diezmadores en Olivo Ministerios, para que la obra del Señor continúe y sea expandida y podamos llevar esta palabra de Dios a más lugares. Los esperamos el día miércoles a las 10, a las 8 de la noche, aquí por el Olivo Ministerios. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.